Hey, vení a hablarlo. ¿De qué vamos a hablar hoy? De lo que pasó esta semana. Las elecciones presidenciales en Colombia están a la vuelta de la esquina y esta semana tenemos la excusa perfecta para hablar de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, una dupla bastante polémica que quiere llegar a la Casa de Nariño el próximo 31 de mayo. De ambos se ha hablado muchísimo en la última semana, pero nosotras buscamos otra punta para abordar este tema. Este es el tercer capítulo de la sexta temporada y les damos la bienvenida nuevamente al Hablalo. Les hablan Natalia Mosquera y Sofía Parra. Y sí, esta es su primera vez escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de la Urbe que hacemos desde el pregrado de periodismo. Esperamos que sea la primera y no la última vez. Queremos arrancar con algo que nos parece uno de los debates más urgentes e interesantes en la política colombiana, las mujeres en el poder. Porque aunque hemos llegado a distintos espacios de decisión y seguimos en la lucha por permanecer, la presidencia sigue siendo ese techo que nadie ha logrado romper. En estas elecciones eso podría cambiar. Paloma Valencia ganó la gran consulta por Colombia con más de 3.2 millones de votos, superando a todos los candidatos del centro derecha. Dentro de ellos, justamente, a quien hoy es su forma vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, que obtuvo más de 1.2 millones de votos en esa misma consulta. Y ahí está la paradoja, no, porque esta dupla ha sido tendencia esta semana precisamente por eso. La revista Cambio los sentó juntos frente a cámaras y lo que se vio fue una conversación muy interesante. Existe un prejuicio. Entonces, cuando Paloma dice familia, entonces automáticamente todo el mundo lee que es familia tradicional. De verdad. Y no, Paloma. Sí, la de macho y hembra. Digamos, la de hombre y mujer. ¿Su concepción de la familia puede ser de dos hombres? Sí, puede ser de dos hombres, claro que sí, nosotros reconocemos eso, ¿Y esos dos hombres, usted está de acuerdo con que adopten niños? Yo no estoy de acuerdo con la opción gay. ¿No está de acuerdo? No. O sea, ¿usted no estaría de acuerdo con que Juan Daniel adopte un niño? Me cuesta, yo lo digo claramente, no estoy de acuerdo porque yo creo que ahí... Dos personas que compitieron entre sí, que ahora comparten fórmula, pero que si los pones a hablar de temas como familia, adopción, de paz total, de la JEP, no se ponen de acuerdo en casi nada. Yo por ahí en redes sociales he visto que los llaman hasta arroz con mango y pues uno entiende por qué les dicen así. Lo que yo creo es que nos dejan con dos lecturas posibles. Una es que estamos ante un ejercicio de honestidad política que casi no vemos, una fórmula que no finge estar de acuerdo en todo, que reconoce sus diferencias públicamente. La otra es que si dos personas no pueden ponerse de acuerdo en temas tan fundamentales antes de llegar al poder, ¿qué pasaría si les tocara gobernar? La verdad es que nosotras tenemos muchas preguntas dando vueltas y necesitamos a alguien que nos ayude a responderlas. Así que para desmenuzar este tema, hoy está con nosotras María Alejandra Victorino Jiménez, integrante del Instituto de Política Abierta en Bogotá, una organización que busca fortalecer liderazgos sociales, políticos y colectivos a través de la innovación política. María Alejandra es una apasionada por la transformación social y convencida del poder femenino. Tiene experiencia en el sector público y es catedrática en la Universidad de los Andes. Bienvenida, María Alejandra. Bueno, María Alejandra, ¿tú crees que en este momento no, se puede hablar de una instrumentalización de la diversidad para atraer una parte del electorado? Esto ha pasado antes, esto lo estamos viendo hoy en día, realmente no se puede hablar de esto. Sí, yo quisiera de pronto antes de responder en el contexto actual, que creo que más adelante vamos a hablar del caso puntual de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, quisiera referirme a los tres tipos de representación que podemos tener hoy en día, digamos, y que mucho como desde la ciencia política y desde lo que estamos viendo en el contexto actual le estamos evidenciando, para que podamos hablar de instrumentalización. Entonces, una cosa es la representación descriptiva, que es cuando una figura política comparte rasgos, experiencias de un grupo social e importa quién es esa persona, ¿cierto? Okay. Luego tenemos la representación sustantiva, y esa sí actúa por ese grupo al cual representa y tiene una agenda y unas políticas que están alineadas con el personaje político que es. Y hay una representación simbólica que tiene que ver más con un efecto del reconocimiento, la inclusión de que esa figura produce en el electorado y
son tres, digamos, formas en las que una persona puede llegar a representar en el poder. En la representativa voy a poner el ejemplo de Polo Polo. Él es elegido como una persona afrodescendiente por una curul afrodescendiente y que cumple con ser la cuota dentro del Congreso de las personas afrodescendientes, pero sabemos no representa las agendas. En una sustantiva podríamos hablar de Jennifer Pedraza. Es una mujer joven que representa además en el Congreso la lucha de los jóvenes y de los derechos de las mujeres. Tiene una representación totalmente sustantiva. Y la simbólica, es difícil hablar de alguien simbólico porque me puedo echar enemigos encima, pero quisiera pensar en Marta Lucía Ramírez. Es una mujer que es incluida dentro de la fórmula presidencial de Iván Duque como vicepresidenta y que de alguna manera da la ilusión de que las mujeres están ahí representadas, y es una mujer que por su carrera política simboliza mucho, pero que en efecto los sectores de defensa de derechos de las mujeres no sintieron su cercanía, no encontraron en ella una agenda, y es un símbolo electoral para hablar de mujeres en el poder. Ahora, si vamos a hablar, y con esto claro, si vamos a hablar de instrumentalización, creo que hoy el término que mejor recoge eso es tokenismo. Tokenismo justamente se refiere a esa forma en la que una identidad minoritaria, en este caso no solo cualquier persona, ¿cierto?, sino una identidad minoritaria, se exhibe como la prueba de diversidad dentro de ese escenario político, pero que no necesariamente está pensada su representación para de verdad mover la estructura, la agenda, el reparto del poder, que al final termina siendo muy sustancial. Y si pudiéramos dar 5 tips de cómo identificar estos personajes que usan el tokenismo y que aplican, digamos, a esta utilización, instrumentalización de una persona de identidad minoritaria, es la primera: si esa candidatura aparece justo cuando se le necesita, cuando el partido o la candidatura la necesita para suavizar o ampliar su imagen. Segunda, si la identidad de la candidatura se comunica mucho más que su poder real para incidir. Ay, sí, mira que es que esta persona es mujer negra, pero su capacidad de incidir es muy baja en toma de decisión al interior. Tercero, si hay una contradicción fuerte entre el historial del partido y la identidad que ahora se exhibe con una nueva persona que está siendo tokenizada. Cuarto, si no hay un compromiso programático verificable que respalde la inclusión. Eso es central. La última es si la persona diversa o de identidad minoritaria sirve sobre todo para neutralizar críticas, captar un voto moderado o lavar la imagen de una fuerza política. Con estos elementos, cualquiera que esté escuchando esto podría hacer un análisis de la situación actual, no solo de lo que pasa con Paloma Valencia y Oviedo, sino de otras veces en las que de pronto eso se ha presentado. Y si quieren, cierro con 2 ejemplos. Uno tiene que ver con lo que pasó en las últimas elecciones en el 2024 en Estados Unidos a la Cámara de Representantes. Encontramos que el Partido Republicano, que es el partido suscrito al presidente Donald Trump, que bien sabemos tiene una agenda en contra de la diversidad y la inclusión, más bien mucho sobre la exclusión, nos está mostrando para afuera y públicamente esta agenda, pero como estrategia política están reclutando mujeres, minorías, candidaturas LGBT que hagan parte de esa fórmula para ampliar la mayoría, y ahí hubo personas como Alison Esposito, que es una candidatura lesbiana, Mayra Flores, George Logan, Kevin Lincoln, que son figuras que representan en principio esas agendas de diversidad bajo la estructura de un partido que permanentemente está utilizando el discurso de exclusión contra estas mismas personas. Otro ejemplo de la región es el que ocurrió en México en el 2024. Una académica de la Universidad Nacional Autónoma de México hizo precisamente un estudio de cómo en esas elecciones y en especial en el debate
sectores conservadores estaban construyendo una fachada feminista, podría llamársele así, que no realmente está conectada con las agendas feministas y no recae, digamos, sobre una persona concreta, como en el anterior que sí les di ejemplos de nombres, pero es una táctica que utiliza directamente unos sectores para decir que son algo que en el fondo no representan, simplemente para atraer ese sector moderado que de pronto se podría convencer si tienen algo de estas agendas. Hay otros ejemplos en Europa y en el mundo, pero quería traer esos dos, digamos, de nuestro continente a la conversación. Yo te pregunto, por ejemplo, podríamos hablar de una tokenización, me dijiste, de Francia Márquez. Sí, Okay. podemos hablar de una tokenización de Francia Márquez y creo que en el caso de ella hay que hacer un análisis más profundo. Incluso hay gente que ha dicho si lo que está pasando con Iván Cepeda y Aida Quilcue es tokenización o no. Y el análisis más profundo no es simplemente fijarnos si traer esas figuras amplían la elección, porque en el caso de Francia Márquez era muy evidente que Petro quería ganarse esos votos del Pacífico trayendo a una figura que quedó de segundas en la consulta por encima de candidaturas como la de Sergio Fajardo en número. Pero como Francia sí de pronto tiene una agenda política que se ve muy reflejada en la propuesta del pacto histórico y del candidato Petro en ese momento, y es, ella le da una fuerza al Pacífico, ella habla del Ministerio de la Igualdad, es nombrada ministra, entonces hay que revisar, y por eso quise dar esos 5 puntos, porque no es como, no, ya la usó para los votos, no es suficiente, hay que mirar la toma de decisión. En efecto, Francia es un caso gris, llamaría yo, porque sí, tu figura es traída por eso, no porque sea cercana, no es porque Petro haya defendido a los afrodescendientes durante toda su vida, no porque Petro estuviera en la lucha por el Pacífico, de hecho no trabajó muy de cerca con esos sectores, pero sí le da, y la negociación que da con Francia logra igualmente manifestarse en una capacidad de incidencia de Francia, que si se usó bien o mal es otro cuento, pero pues le dan un ministerio. De ahí para allá, a ella no la dejan decidir en nada. Entonces, por eso digo, es un caso gris, porque tiene un poquito, pero tiene todas las características de ser tokenización. Ok. Listo. María, teniendo en cuenta que Paloma Valencia fue la ganadora de la gran consulta por Colombia y que hoy es una de las candidatas con fuerte potencial para ser elegida presidenta, ¿usted cree que esto es un logro para las mujeres o que se trata de una bandera que se está aprovechando la política tradicional en medio de la campaña electoral? Bueno, creo que hay que leerlo como en dos líneas. La primera, es un logro para las mujeres en el sentido de se hizo una consulta interna del Centro Democrático donde solo había mujeres candidatas y pues son figuras, por ejemplo, en el caso de Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, que vienen trabajando en esa colectividad política por mucho tiempo, que han ganado un lugar de respeto, que son además congresistas, en el caso de Paloma, muy juiciosas, que tienen unas posiciones ideológicas con las que las personas pueden estar o no de acuerdo, pero que sin lugar a duda crecen en su liderazgo político, y eso es reconocido por un partido que dice vamos a sacar una candidata mujer. Eso es una cosa. Otra cosa es si eso implica un avance en que las mujeres y sus derechos estén representados. Y eso hay que hacer esa división muy importante, porque aquí no estamos hablando de una representación sustantiva de las mujeres gracias a que Paloma fue electa, y por eso les daba las definiciones al inicio, sino que pues podría ser simbólico, o sea, Paloma puede estar en contra de los derechos de las mujeres siendo mujer, ¿cierto? Eso no quiere decir, o no es la misma unidad de análisis entre lo uno y lo otro. ¿Qué pienso yo? Los partidos de derecha, como ya lo hemos visto y los ejemplos que les di, y hay más, entienden que hay una sociedad que está cambiando y que se modernizó, que hay una gente joven que hoy es clave para tomar decisiones y elegir, y que no se pueden quedar con el mismo discurso que tenían antes porque los van a seguir votando los señores mayores de 60. Entonces empiezan a mirar cómo atraer nuevos perfiles
de liderazgo que puedan de alguna manera romper esa barrera que tienen esos partidos tradicionales. Y a mí me parece que no es al azar que el patrón político del Centro Democrático, que es Álvaro Uribe Vélez, elija tener una candidatura de mujeres, no solo porque respeta los acuerdos de su partido, es un tipo profundamente partidista en ese sentido, de cómo acogerse a la democracia del partido, sino porque también el partido y la derecha empieza a entender que tiene que ampliar las fronteras de elección y traer nuevos rostros. Y las que se han ganado ese lugar en el Centro Democrático fueron las mujeres, sin lugar a duda. Ellas son las mujeres más representativas y mejor capacitadas dentro del partido para asumir ese rol. Si hubiera estado Miguel Uribe, hubiera sido otro cuento. Ese de verdad era el candidato de Álvaro Uribe. Entonces, hay como una intención de esa amplificación de las agendas, no de las agendas, de los referentes políticos, sin tocar nada en la agenda. Recordemos que en estas elecciones presidenciales, en estas elecciones de Congreso, el Centro Democrático salió con periódicos a hacer campaña en donde de manera explícita Álvaro Uribe tiene un cartel diciendo no al aborto, no a la ideología de género y no al consumo de sustancias. Mientras esa es la agenda de ese partido, promueve en principio la participación de mujeres. De hecho, tenía candidatos homosexuales abiertamente en sus listas y de pronto lo que nos está mostrando es esto que les decía que pasó en México, la fachada de las mujeres que están en el poder sin nada de representatividad sustantiva donde estén las agendas de las mujeres. Prueba de eso es que hicieron campaña con cosas que para las agendas feministas son sustanciales, como el aborto y el reconocimiento de la diversidad de género. Bueno, ya me respondiste que Paloma no es una representación sustancial sino simbólica, pero por ejemplo Juan Daniel Oviedo, él representa o en qué medida representa a la comunidad LGBTIQ+. Yo creo que Juan Daniel es el caso 5 de 5 de tokenismo. Ok. Porque Juan Daniel no solo es utilizado para atraer un electorado más moderado que ay Dios mío, tengo el pacto histórico, que el Centro Democrático no logra atraer por sí solo. No hay ninguna vinculación ideológica y al contrario una contrariedad en lo que el candidato Oviedo y lo que la candidata Paloma proponen, y eso se ha visto evidente en las redes sociales. Nos ha parecido que Juan Daniel Oviedo de pronto no tiene ningún acuerdo en donde su toma de decisión es importante. De hecho, María Fernanda Cabal sacó un reel diciendo, me parece el colmo que venga a exigir cosas y la que ganó fue Paloma. O sea, ella desde ese lugar de referencia política que tiene el Centro Democrático, la negociación no es posible porque yo gané y te estuviese haciendo como un favor. Creo que son varias de las características que vemos. Y en esa medida, la pregunta no solo de si esta persona es instrumentalizada, sino que tanto la otra se deja instrumentalizar, ¿cierto? Porque el discurso está muy construido sobre el que instrumentaliza. Y está bien que pongamos el foco en ese lugar y que sepamos que hay alguien que está promoviendo esa tokenización y lo hace de manera abierta, porque es que es muy evidente. Pero la pregunta también debería estar en el lugar de Juan Daniel, que creo que es donde más le han dado duro a él, de por qué decides dejarte hacer esto. Y una de las respuestas puede ser que realmente él, digamos, no tiene ninguna agencia dentro de lo que él espera lograr como propuestas políticas, donde las banderas de las personas LGBT no son su prioridad, sino que él, pues es un hombre gay, pero tiene unos intereses que no responden a esa población. Es decir, nuevamente no es una representación sustantiva. Y si eso no pasa como por su figura política, pues fácilmente él se puede despojar de esas ideas y negociar algo que para él en este momento puede ser estratégico para crecer políticamente. Entonces, Juan Daniel también, y creo que el movimiento LGBT como que se lo está cobrando muy, muy fuerte en redes, es como de qué manera tú negocias tus principios y se supone que tus bases a costa de un crecimiento político al lado de un sector que no representa lo que según tú eres.
Y creo que Juan Daniel es eso, es el mejor representante en este momento de la tokenización y me atrevo a pensar que para él está bien, porque así lo decide, él no es ningún niño, él es un señor hecho y derecho que conoce muy bien la política y que decide y ve y pondera que su mejor decisión es irse del lado de Paloma Valencia para crecer y para posicionarse. Por ahí Daniel Coronel decía, pero ¿qué se espera de Daniel Oviedo? Votó por Uribe, votó por Duque, votó por Santos, digamos por todos los que ha dicho Uribe. No es una persona cercana a la izquierda, ni nunca nos ha dado cuenta de una agenda LGBT. Lo ha intentado. Soy consciente de que él ha estado en espacios y en eventos y ha procurado defender esa agenda incluso con su figura de concejal, pero no es una persona que ha luchado, ni que representa, ni que tiene una base política construida sobre la defensa de los derechos de las personas LGBT. Eso es muy distinto. Y creo que como político ha sabido instrumentalizar y como esa no es su bandera principal y no es lo que más le interesa, la supo negociar muy rápidamente. En caso de que esta dupla gane, ¿cómo afectaría las contradicciones ideológicas en la representación de políticas públicas? Por ejemplo, en el tema de los derechos humanos. ¿Y cómo se podría garantizar la no exclusión de ciertos sectores sociales teniendo en cuenta estas posturas? De pronto, me parecería interesante mostrar como el caso Petro-Francia para hablar de cómo podría llegar a ser, porque ya lo vimos, ¿cierto? Ya lo vivimos. Y hay un sector del pacto histórico que cuando se decide que Francia Márquez sea la candidata a la vicepresidencia como fórmula de Petro, percibe a Francia como una usurpadora del poder, pues porque no había trabajado lo mismo que ha trabajado Petro para llegar a ese lugar. Y de esa misma manera, la decisión de pronto no explícita, pero sí muy tácita y que es evidente en diferentes momentos de los 4 años de gobierno es Francia sí representa cosas que al gobierno le parecen relevantes, pero no la dejan decidir sobre esas cosas y la aísla. Ella no toma partido, no toma decisión, no es parte de los grandes proyectos o apuestas del presidente, no se concibe como una figura estratégica. Y le dan como su contentillo con su ministerio, al cual ella tiene que sacar adelante. Ella verá que también es una tarea difícil crear un solo ministerio, pero donde ya no tiene injerencia en ninguna otra de las agendas presidenciales. Entonces, ese es un escenario donde además al final vemos a una Francia agotada, peleada con el presidente y totalmente distanciada de la Casa de Nariño y su toma de decisión. Ese es un escenario, el escenario en donde Juan Daniel, de ganar, le dan algo que a él le interese, como se lo dieron a Vargas Lleras en su momento, el Ministerio de Vivienda. Usted administre eso y haga su proyecto ahí y déjeme en paz. Hay otro ejemplo, Duque, Marta Lucía. Marta Lucía queda de segundas en la consulta y así, igualito que Francia, igual que Daniel Oviedo, la suben a la vicepresidencia. Marta Lucía no le dieron nada. A ella le tocaba mirar cómo pedaleaba cositas, hacía cosas, pero la toma de decisión la tenía el presidente. No trabajaban en conjunto, no eran llave fuerte para tomar decisiones estratégicas hacia el país. Es Marta Lucía la que tiene que ir buscando sus agendas y se mete con transparencia y se mete un poquito con mujer y se mete con temas económicos, pero sin poder político real para incidir en la toma de decisión. Al final del gobierno le entregan la Cancillería y como que ahí se sanea la cosa. Es que se rompa la relación y que ante un ejercicio estratégico donde Daniel Oviedo vea que hay algo que le parece inconveniente, él salga a contradecir a la presidenta. No creo que es extremo por las formas que ellos manejan en ese sector político, pero también puede pasar y no está exento a ser incluso una piedra en el zapato en caso de que se empiecen a tomar decisiones en las que él no esté. Ahora bien, como ya vimos que no le interesa tanto esa agenda de derechos, pues de pronto para él no es necesario distanciarse por eso y consolidarse en otras áreas.
María Alejandra, muchísimas gracias pues por tu tiempo, te agradecimos un montón la presencia, la disposición, el conocimiento al respecto. Nosotros ya no tenemos más preguntas para hacerte en este momento. Nada, muchas Vale, gracias. yo creo que una reflexión final, Sí, claro. también preguntarnos si lo que está pasando con Aida Quilcue se puede leer como tokenismo. Hay gente que las está poniendo en el mismo lugar a Aida Quilcue y a Juan Daniel Oviedo. Y algunas personas de entrada podrían salir a decir, no, ¿cómo se te ocurre? Aida tiene una agenda de derechos, es una mujer que conoce los procesos de paz, Iván y ella se conocen, han trabajado, y claro que es una decisión simbólica la que él toma de elegir a una mujer del mismo departamento que es Paloma Valencia, Sí. pero lo que tenemos que analizar a más profundidad es si la agenda indígena que ella representa de paz y de mujeres sí se va a materializar en la propuesta política de Iván Cepeda o va a pasar como pasó con Francia, que ese podría ser un declive, digamos, de la izquierda traduciendo su discurso en real toma de decisión y materialización de división y repartición del poder en su gabinete. E incluso ahí hay una cosa muy interesante y es que, como lo mencionabas, Aida y Paloma vienen del mismo lugar, o sea, ambas son mujeres, ambas vienen del mismo departamento, pero tienen una visión completamente diferente y una postura y una representación del ser mujer completamente diferentes en la política. Eso me parece también muy interesante. Claro, ella sí podría verse como una representante sustantiva, no solo de la agenda de mujeres, sino de la agenda de la población indígena, o sea, es una mujer que encarna eso y que su vida se ha dedicado a eso directamente. Entonces le hace contraposición a la figura de Paloma y creo que por eso estratégicamente la eligen como fórmula vicepresidencial porque es una contranarrativa muy importante. Porque además siendo la figura vicepresidencial y la mujer de la fórmula es mucho más sustantiva en términos de lo que pues su figura representa, de lo que es Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia, y eso en la izquierda, ese nivel de coherencia, que además es algo muy típico de Iván Cepeda, la coherencia, pues pesa mucho. Y vamos a ver si eso se traduce en las votaciones. Listo, María Alejandra. Vamos Bueno, a ver qué Díaz, pasa. un abrazo. Muchísimas Mil gracias. Muchas gracias, hasta luego, que tengas un buen día. Esto es un pedacito muy chiquito de lo que pasó esta semana. Es por esto que para finalizar este capítulo y para estar bien informados, les traemos las 5 noticias más importantes de Colombia y el mundo. La Asamblea Departamental de Antioquia, con el respaldo de al menos 14 diputados, declaró este 17 de marzo del 2026 a Iván Cepeda persona no grata en el departamento. La decisión se dio tras las declaraciones del candidato presidencial, en las que afirmó que Antioquia era cuna de la parapolítica. Según los diputados, estas afirmaciones estigmatizan al departamento y a sus habitantes. Estados Unidos e Israel intensificaron la escalada en Medio Oriente este 19 de marzo de 2026, tras atacar infraestructuras energéticas claves en Irán, incluido el yacimiento de gas de South Pars, uno de los más grandes del mundo. La ofensiva provocó amenazas de represalias por parte de Teherán y encendió nuevamente las alarmas internacionales. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió este 17 de marzo de 2026 que cualquier intento de Estados Unidos por controlar la isla recibirá una resistencia inexpugnable. En medio de una nueva escala de tensiones tras declaraciones de funcionarios del gobierno de Estados Unidos sobre una posible intervención en el país caribeño. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este 18 de marzo de 2026 al general Vladimir Padrino López como ministro de Defensa, quien estuvo casi 12 años en el cargo, en medio de una reconfiguración del poder militar impulsada por la presidenta encargada. En reemplazo del general, la presidenta designó a Gustavo González López. El paro armado decretado por el ELN el 17 de marzo de 2026 en el departamento del Chocó ha provocado una grave crisis humanitaria en la subregión del Bajo Baudó. Según la Defensoría del Pueblo, las medidas de restricción a la movilidad impuestas por el grupo al margen de la ley mantienen en confinamiento y en condiciones críticas a más de 14.000 personas. Hoy estuvimos en cabina Natalia Mosquera y Sofía Parra.
Este es un podcast de La Urbe, grabado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y TikTok y @delaurbe_lab en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestro sitio web.